Un congreso es un acto que reúne a personas con intereses comunes para debatir y discutir sobre uno o varios temas concretos. A menudo lo organizan asociaciones, partidos políticos u organizaciones sociales y sirve de plataforma para promover sectores económicos concretos y proponer reformas. La dinámica de un congreso se entrelaza estrechamente con la participación activa y la contribución de personas que están profundamente involucradas en el tema del evento. Un congreso ofrece la oportunidad de entablar debates significativos, formar posibles colaboraciones y obtener una comprensión global del panorama actual y las tendencias futuras dentro de un campo específico. Comisiones Obreras celebra desde el próximo día 19 y hasta el 21 de junio su 13 Congreso Confederal bajo el lema Respuestas, nuevos retos, misma lucha. Desde el mundo del trabajo, democráticamente, el sindicalismo relevante, útil, propositivo, el que se interpela a sí mismo y a la sociedad en la que trabaja, se detiene un momento para coger un nuevo impulso democrático e inspirador, un impulso que dé respuestas y certezas desde lo colectivo a la mayor parte de los interrogantes, dudas y amenazas a las que nos enfrentamos en este siglo XXI. Del 19 al 21 de junio habrá mucho más sindicato. Ignition. Liftoff. Liftoff. 30 minutes after the hour. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Bienvenido, bienvenida a tu podcast, Gente con Clase. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras ahora ha celebrado 13 congresos confederales a lo largo de su historia en breve. El primer congreso se celebró en 1978, marcando el inicio de la legalización y el reconocimiento social, el salir a la sociedad de manera abierta, ¿no? Desde entonces, cada uno de estos procesos congresuales ha sido un momento clave para la evolución y la dirección de Comisiones Obreras, donde se han elegido a sus líderes, se han aprobado los objetivos y se han debatido las políticas a seguir. Ese mismo año, en 1978, se celebran además las primeras elecciones sindicales democráticas que son ganadas por Comisiones Obreras. En la actualidad, el sindicato continúa siendo la organización mayoritaria. Hoy nos acompañan Empar Pablo, secretaria confederal de Comunicación. ¿Qué tal, Empar? Muy bien. Agustín Martín, secretario confederal de Organización y Extensión Sindical. Agustín. ¿Qué hay? Buenas. Y Unai Sordo, secretario general del sindicato. Vamos a comenzar por el principio, muy rápidamente, si os parece. ¿Por qué respuestas, nuevos retos, misma lucha, que es el lema de este congreso? Pues lo estuvimos viendo un poco en la rueda de prensa de presentación del documento, o sea, de los documentos congresuales y de lo que era en su conjunto el propio congreso, y ya decíamos entonces que el sindicato, pues cuando se pone en esa labor de elaboración de los documentos a partir de las reflexiones y la trayectoria que venimos analizando en los últimos tiempos, pues de alguna manera interpretábamos que este contexto de profundos cambios, ¿no?, que están teniendo muchísima repercusión a nivel global y que se están además dando de una manera tan acelerada, pues es verdad que dificultaba el poder interpretarlos de una manera precisa y muy integral, y en ese sentido, y teniendo en cuenta pues la mochila que ya llevamos a las espaldas, que está bien cargada, ¿no?, de situaciones, digamos, poco habituales, ¿no?, y en algunos casos dramáticas, pues empezábamos como a acusar cierto momento de pues eso, ¿no?, de incertidumbre, ¿no?, de agotamiento social, y si además a esto le pones el ingrediente del tensionamiento extremo a nivel político, ¿no?, que viene bien alineado con la máquina de la desinformación, pues entendíamos que de una manera rotunda pues había que focalizar mucho el lema del Congreso, y en ese sentido por eso decíamos respuestas ante los nuevos retos, ¿no?, y también hablábamos de mismas luchas, porque en ese sentido el sindicato viene trabajando desde el inicio de su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto, ¿no?, de ante la incertidumbre respuestas, ante la angustia de la gente respuestas, ante las desigualdades
desigualdades, las injusticias, la discriminación, los abusos, la precariedad. El sindicato lo que hace es buscar y dar respuestas a los trabajadores y las trabajadoras. Mira, y decías tú que el 20 de junio del 78 se inauguraba el primer Congreso de Comisiones Obreras en el 78. Vamos a clausurar el 13, el mismo día, después de 47 años. Ese congreso fue para defender la democracia, para construir la democracia. Veníamos de una dictadura y este congreso es para volver a defender la democracia. En un contexto como el actual, creo que obviamente no estamos en la misma situación, pero hay muchas incertidumbres y ante esas incertidumbres y esos retos el sindicato tiene que ser ese espacio de certezas y respuestas para combatir la decadencia que está teniendo la democracia en muchos ámbitos y por tanto que la clase trabajadora tenga un hilo conductor a través de su organización. Pues para luchar por la democracia el mejor remedio es la democracia. Quiero decir, por subrayar el carácter eminentemente democrático, ¿no?, de este congreso, porque se han celebrado 4.594 asambleas de base con la participación de 971.000 afiliados y afiliadas y se han elegido a más de 14.500 delegados y delegadas. Quiero decir, no sé si se puede ser más democrático, no sé si la democracia de abajo arriba puede tener una mejor plasmación. Bueno, el proceso del Congreso de Comisiones Obreras, que no es solo el confederal, son las federaciones, son los territorios, son todos los ámbitos, en efecto es un proceso potencialmente muy participativo, ¿no? Y que nos dirigimos pues prácticamente a 1 millón de personas, ¿no? Por tanto, y yo creo que es un momento muy importante para el sindicato porque también tiene que establecer algunos debates estratégicos y proyectar un poco el futuro, ¿no? Y a nosotros nos interesa, lo hemos hecho mucho en las intervenciones, en los congresos previos, destacar precisamente que el sindicalismo es democracia en marcha, por decirlo de alguna manera. Yo creo que a veces no se repara en lo que supone que una organización como la nuestra tenga 112.000 delegados y delegadas que han sido elegidos en los centros de trabajo, en elecciones sindicales de carácter democrático, donde votan cientos de miles, millones de personas trabajadoras, y que estas personas elegidas democráticamente son las que negocian las condiciones de trabajo de más de 10 millones, de 14 millones muchas veces, de personas trabajadoras a través de los convenios colectivos, ¿no? Somos la gran palanca de democracia civil que existe en España, aparte, lógicamente, de la institucional, ¿no? Y el Congreso pues es un poco un colofón a todo ese trabajo que al final es de 4 años hacia atrás y que aspira sobre todo a proyectar los 4 años hacia adelante. Claro, un poco pararse a pensar de dentro a fuera y de fuera adentro también, ¿no? Quiero decir, en 3 días a lo mejor no cabe todo, pero sí la mayor parte y lo más importante. Pero eso, proyectar el sindicato hacia afuera y que el sindicato interiorice todo aquello que ha recogido de abajo arriba en ese proceso congresual, sí, 3 electoral. Días, llevamos 6 meses largos. Sí, claro. Eso iba a decir yo, que ojalá los 3 días estos son el colofón a casi un año. Esto empezamos el 4 de noviembre del 2024 a discutir y ya veníamos de un proceso previo de construcción de los documentos que han trascendido a este congreso. Toca ahora después recoger todas las enmiendas y todas las aportaciones que ha habido en todas esas miles de asambleas y congresos y por lo tanto los 2 días se trata pues de cerrar ese proceso tan amplio con tanta gente participando y que de alguna manera yo creo que es un ejemplo de fortaleza de la organización sindical, un ejemplo también de construcción de poder colectivo. Más de la mitad de las organizaciones han visto cómo se renuevan sus estructuras, o sea, estamos en un proceso muy interesante de renovación donde, bueno, generaciones más jóvenes están cogiendo el relevo y por lo tanto no solamente estamos consolidando un espacio prácticamente de paridad. Este sindicato ha conseguido la paridad, la mitad de ese 1.100.000 personas son hombres, la otra mitad son mujeres y por lo tanto creo que estamos ante un hito que tiene una característica fundamental, es que somos una organización muy potente con una capilaridad en todo el país y eso los trabajadores y trabajadoras lo tienen que ver como algo útil y por lo tanto lo que llamamos es a organizarse en tiempos de duda y en tiempos de incertidumbre. En esos tiempos de quiebra que decías, ¿cómo se puede trabajar dando certezas, espacios de seguridad a la clase trabajadora? ¿Qué se debe trasladar, ¿no? Debe tener respuesta esa cuestión en el 13º Congreso de Comisiones.
Yo soy de los que cree que la clave es la cercanía y la proximidad. Yo creo que el sindicato, sobre todo, es una palanca de organización de la gente trabajadora. Yo creo que a veces hay un desconocimiento de cómo se organiza, cómo se fortalece y cómo se hace un sindicato en el día a día. Y hay una parte de la población, incluso de los trabajadores, de la clase trabajadora, que nos ve casi como un elemento de representatividad. Los sindicatos son esos que salen en la tele negociando las pensiones, negociando la reforma laboral, o no salen en la tele, pero negocian nuestro convenio colectivo. Y esto es solo una parte de la verdad. La mayor potencia de una organización como la nuestra es la proximidad con la gente, que no es un sindicato para la clase trabajadora, sino de la clase trabajadora, ¿no? Y yo creo que las respuestas sería una especie de sindicalismo otorgado, que no es la cuestión. Sí, que ya es relevante, ¿eh? Porque tú haces unas funciones porque te mandata la norma, incluso la Constitución. No es ninguna tontería, que costó sangre, sudor y lágrimas jugar ese reconocimiento y ese papel, ¿no? Pero la gran fortaleza y lo que dirime al final la famosa, la traída y llevada correlación de fuerzas es la capacidad que tú tienes de organizar. Y yo creo que es de la organización de la clase trabajadora al final es como se construyen las respuestas, ¿no? Que la gente te vea próximo, que la gente vea un espacio de protección, un espacio incluso de identidad en estos tiempos en los que las identidades están tan dispersas. El hecho de que una organización sindical tenga planteamientos en términos de clase trabajadora, pero también en términos de igualdad de género, de cualquier lucha contra las desigualdades y la discriminación, que sea una organización sociopolítica, es decir, que le esté planteando a España que España puede llegar al pleno empleo si hace las cosas bien en materia, por ejemplo, de transición energética, que tiene que integrar correctamente a los flujos de personas migrantes que van a venir. Es decir, en lugar de este discurso sobre el caos, sobre el miedo, sobre el ay, 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 la que viene, yo creo que hay que dar respuestas fuertes, imagen de que hay futuros deseables, que si se hacen las cosas bien, el país y la clase trabajadora tiene futuro, ¿no? Pero esto hay que hacerlo con las personas. Yo creo que es la gran clave. No somos, en efecto, un sujeto otorgado, somos una palanca de organización de la gente, ¿no? Y eso hay que hacerlo con solidez, eso hay que hacerlo con firmeza, que es la firmeza que puede dar, yo creo, ese trasladar a la sociedad la imagen de independencia. Y esa independencia no es gratis, esa independencia viene de la pasta que cada mes los afiliados y afiliadas al sindicato aportan. Es decir, estos son los míos, sé quiénes son, dónde están, y yo pongo mi dinero por delante para sentirme representado y acompañado en este proceso. Sí, yo creo que, el sindicato habitualmente pues tiene como dos momentos en los que muestra esa solidez, ¿no? Que normalmente suele ser cuando se cierra el ciclo electoral, las elecciones sindicales, y es, por tanto, cuando mostramos la representatividad que hemos conseguido en las elecciones sindicales para representar al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Y luego, aparte también, cuando normalmente tenemos un proceso congresual, como es el caso, pues también intentamos, entre otras cosas, porque tenemos que aprobar no solamente los documentos, sino tenemos que aprobar también nuestras finanzas, etcétera, etcétera. Y claro, ahí se pone negro sobre blanco, digamos en cifras, pues qué es lo que representa una organización, en este caso como Comisiones Obreras, que pues eso, que es tan grande, que como decía antes Agustín, tiene tanta capilaridad, que tiene organizaciones en todos los territorios, en las grandes empresas y tal. Entonces, claro, es verdad que con eso al final ofrecemos unas cifras que son muy gruesas y que, bueno, pues a veces son difíciles de combatir en el imaginario colectivo, porque efectivamente nos enfrentamos ante una situación comunicativa muy compleja, en la que, bueno, pues de alguna manera estamos en un paradigma distinto y bueno, en el que los bulos, el cómo se aprieta a las organizaciones progresistas de izquierdas, ¿no? Pues que estamos siempre en el punto de mira, pues a veces no tienen ese efecto negativo. Entonces, en ese sentido, y esa proximidad que decía Unai, que es la presencial, la de contacto, tal, estamos obligadas a extenderla también en el ámbito, digamos, digital, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener contacto con aquellos trabajadores y trabajadoras pues que no tienen la posibilidad de organizar el sindicato en su empresa, porque es una empresa pequeña, porque no pueden o porque hay otras dificultades. El contacto
o la comunicación bidireccional directa con los trabajadores y las trabajadoras, con las afiliadas, los afiliados, pensando más en saber exactamente, ¿no? Preguntarles qué son los temas que les preocupan, cómo pueden afectar a las decisiones del sindicato. Es decir, en estos últimos 4 años, la verdad es que en ese sentido hemos hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? para proponer una transformación estratégica del modelo comunicativo, y yo creo que en los años que vienen pues va a ser va a tener, digamos, su recorrido que bueno, yo confío, estoy plenamente convencida de que va a ser muy positivo para la organización, precisamente para tener esa fortaleza, ¿no? que representamos. Claro, yo os hablaba antes de la panoja. ¿A qué me refiero? Decíais que no transitamos por un momento sencillo para los partidos de izquierda, las organizaciones de clase, los sindicatos. Tenemos muchas cosas en contra, pero en ese contexto a mí me parece que haber alcanzado ingresos cercanos a 150 millones de euros, 363 sedes físicas, 224 oficinas jurídicas, que anualmente resuelven más de 50.000 conflictos laborales. Pues hombre, me parece que la confianza social en la organización está ahí, son cifras. Por eso quería sacar esto de la panoja, porque por ahí es por donde vienen muchos ataques, muchas tonterías. Lo decía Unai antes, que quizá el desconocimiento que existe en lo que es realmente la estructura del sindicato, ¿no? Porque quizá nos quedamos en las imágenes de las personas que puedan representar al sindicato en los medios o en alguna mesa de negociación con el gobierno, pero el sindicato tiene una estructura que creo que no tiene parangón en el conjunto del Estado español, más allá de la UGT y como sindicato confederal, ¿no? La capilaridad que tenemos de poder abordar una estructura más o menos sólida en el conjunto de las provincias, de los locales, de las comarcas, de las intercomarcas, de pueblos, de sectores, de empresas. Creo que esa estructura en estos momentos es única en nuestro país a nivel organizativo. Estructura que se refuerza básicamente en 2 elementos. El reforzamiento de la afiliación, esto es ofrecer a nuestros afiliados y afiliadas no solamente unos servicios y un asesoramiento potente, sino la intención de ser parte y por lo tanto integrarse en un sindicato de los trabajadores y no para los trabajadores, aunque cubrimos también ese espacio de asesoramiento y de atención, y la parte de representación en las elecciones sindicales que nos permite estar en miles y miles de empresas. Hay que tener en cuenta una cosa. España es un país con un tejido productivo básicamente referenciado a pequeñas y medianas empresas, donde no tenemos capacidad de tener representación en las empresas de menos de 6 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ese vínculo con esa pyme, con esa empresa pequeña, que no hay posibilidad de hacer un delegado o delegada que represente a sus compañeros, a nosotros nos supone un esfuerzo que estamos dispuestos a asumir en relación a extender una amplia red, no solo de comunicación, como decía en Paz, sino también de presencia en los polígonos industriales, en las visitas a esas empresas, y eso lo hacemos con recursos propios. La capacidad de reforzamiento de la autonomía financiera está por encima de todo. O sea, por mucho que traten de intentar establecer grandes titulares de que hemos quitado las subvenciones a los sindicatos en un acuerdo del PP con Vox, en una comunidad autónoma u otra, solamente tiene un recorrido, que es que le han quitado un servicio a trabajadores y a trabajadoras o a ciudadanos y ciudadanas, que tiene que ver con programas finalistas de atención a personas en situaciones de precariedad, de atención a colectivos de inmigrantes, que la cuestión no toca en el núcleo duro de la organización del sindicato. Nosotros tenemos la suficiente capacidad y el suficiente músculo para, con nuestra afiliación, ser capaces de mantener el sindicato muy por encima de todos los ataques a los que nos vamos a defender y obviamente sin dejar de defender el papel constitucional que UNED decía que tenemos y que por lo tanto tiene que estar referenciado a recursos públicos, como está referenciado en toda la estructura de organizaciones de este país. Claro. Un reto son los sectores difusos, y hablabais de la gente inmigrante, ¿no? De trabajadores y trabajadoras inmigrantes que tienen que incorporarse al sindicato, que tienen que sentirse también representados formando parte en ese sentido, ¿no?
Sí, yo creo que este es un reto muy, muy claro y muy estratégico para este próximo mandato, ¿no? Porque el tema del fenómeno migratorio en España, yo creo que un poco por contaminación de los discursos de extrema derecha se está enfocando de una manera errónea. Es decir, yo creo que aquí no está en duda si va a haber un flujo de personas migrantes permanente a lo largo de los próximos años. Disculpa, pero una cosa es decirlo en un contexto, en cualquier discurso, en cualquier pregunta de la prensa, es decir, hablar, se está poniendo las cosas muy difíciles en cuanto a derechos humanos, pero si la organización es capaz de aceptar esa inmigración, de conformarse con la inmigración, pero es con ellos que y ellas, con ellos hay que organizar, que esto ya el sindicato por otro lado tiene experiencia, porque no es la primera oleada migratoria que tiene España. Antes de la crisis del 2008 vinieron un montón de compañeros de otras partes del mundo que trabajaban en la construcción, en el campo, que luego muchos se marcharon porque vino la crisis que vino, pero es que ahora estamos en otra que, es decir, es que en España desde hace 4 décadas llevan naciendo menos niños de los que se necesita para el reemplazo poblacional. Esto no lo digo yo, esto lo dice la estadística, esto está ya sentenciado que es así, ¿no? Desde finales de los 80. Y por tanto van a tener que venir personas migrantes, porque es que si no el país se va a parar en las próximas 2 décadas, ¿no? Por tanto, los que hacen este discurso muchas veces de demonización de la migración son luego los que aspiran a explotarles en los campos o en las fábricas. Por tanto, el debate no es migración sí o no. El debate es migración cómo. Y hay que garantizar que las personas que vienen evidentemente por cauces legales, no son explotadas, no son machacadas en el camino hasta España o hasta Europa, y luego cuando llegan a nuestro país, pues se garantiza que tienen los mismos derechos civiles, sociales y laborales, ¿no? Primero, para que se cumplan los derechos humanos, para que se cumplan las leyes y luego para que no sean utilizados para rebajar las condiciones laborales del conjunto de las personas, que no se den fenómenos de guetos en las ciudades, es decir, para hacer compatible el respeto a los derechos humanos con que esta gente no sea utilizada como carne de cañón para devaluar los derechos de todos y de todas, ¿no? Que es un poco la estrategia de las nuevas extremas derechas. Pero que el fenómeno migratorio en España viene y va a venir sí o sí, esto es así, y como no sea, ya digo, el país se para. Y el sindicato tiene una amplia experiencia. O sea, yo quiero recordar algunas cosas que se han opacado, como fue la pelea que se mantuvo durante años para levantar a un sector como el de carnes, el cárnico, de falsos autónomos, donde se estaba explotando a un colectivo de migrantes, fundamentalmente migrantes, en casi todas o en muchísimas de las empresas bajo la figura del falso autónomo, y que ha sido el sindicato con su organización el que ha sido capaz de legalizarlo y ponerlo en marcha. Y que el resultado ha sido que gran parte de la representación sindical de ese sector está compuesta por personas y compañeros y compañeras que militan en el sindicato, que son representantes del sindicato, que están afiliados al sindicato y que son inmigrantes que se han incorporado a la vida laboral con derechos en nuestro país. Por lo tanto, es un eje estratégico del sindicato, porque, como bien decía Unai, es un colectivo al que hay que prestar especial atención, porque su primera objetivo es consolidar un nivel de vida que le permita vivir, y para eso el sindicato tiene que ofrecer una estructura sólida de acompañamiento, de integración en la organización, de participación en los debates, de integración en los órganos de dirección, para considerar un colectivo más de la clase trabajadora como cualquier persona. Un leitmotiv de cualquier sindicato de clase en los tiempos que corren siempre, pero en los tiempos que corren quizá más, se me antoja, es la defensa de los sistemas públicos universales. Esa exigencia parece que pide incorporar a las clases asalariadas medias a esa lucha, porque si no se va a romper el contrato social, lo hemos dicho algunas veces, ¿no? ¿Cómo se va a formular ese intento? Que es un debate de fondo también, ¿no? Junto con el de la inmigración. Es un debate muy de país en este momento, ¿no? Porque yo creo que la estrategia que se han llevado desde los poderes económicos y las derechas políticas que aspiran a hacer negocio con la privatización de los servicios públicos es más refinada de lo que a veces parece. No pretenden privatizar las pensiones, privatizar la educación, privatizar la sanidad en su globalidad, básicamente porque no es rentable. ¿Qué es lo que aspiran? A privatizar una parte de los sistemas, que esa privatización además sea sostenida con recursos públicos y además extrayendo rentas a las familias. Y hay una trampa. Te bajo los impuestos, te dejo 4 duros más en la nómina, deterioro los servicios públicos y tú te crees que con un pequeño aseguramiento sanitario
o que pagando bajo cuerda en la escuela concertada o que estableciendo un sistema de pensión privatizado voy a suplir el deterioro de lo público. Y esto no funciona así, lo hemos demostrado en las universidades. Es decir, la privatización de la universidad extrae bastante más rentas a las familias que las rebajas de impuestos, que supuestamente son las que mejoran las rentas de las familias en las lógicas de derechas, ¿no? Y hay que contrarrestar esto, porque si no vamos a ir a una sociedad más desigual, más segregada, como tú dices, donde se rompe el contrato social y donde la aspiración de que es eso que llaman clases medias es librarse de los que vienen por detrás, es poner a pelear siempre al último con el penúltimo, ¿no? Yo creo que el gran reto es eso, es incorporar a la defensa de los servicios públicos, del valor de lo público, a esas personas que son asalariadas, pero que tienen salarios medios, esos o altos, ¿no? Esa clase media asalariada que en parte se ha comido la trampa aspiracional de que, bueno, bájame los impuestos y ya me busco yo la vida, ¿no? Y eso genera sociedades cada vez más desiguales y cada vez más salvajes. Y yo creo que el sindicato ahí tiene que ser un agente incluso sociopolítico de primer orden, ¿no? Porque nos va el modelo social en ello. Claro. En ese sentido hay una cuestión que me parece patrimonio de la democracia española. El diálogo social nos interpela directamente. En ese capítulo, bueno, creo que debemos prestarle atención en el Congreso porque están surgiendo voces, ataques por tierra, mar y aire, y es un proceso evidentemente también muy democrático, de abajo a arriba. Sí, teniendo en cuenta que es una herramienta y que no es un fin en sí mismo. El diálogo social, yo creo que estos últimos 4 o 5 años han sido magníficos en términos pedagógicos para que la gente entienda lo que es el diálogo social. El diálogo social es que en vez de que un gobierno de turno haga las cosas como le da la gana, lo haga de forma concertada con las organizaciones que representamos, empresas y trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque es más democrático y sobre todo porque es mejor. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de los ERTEs fue el más paradigmático, ¿no? Es decir, cómo haciendo caso a alguna de las propuestas sindicales y cerrando acuerdos tripartitos, hicimos algo que nunca había pasado en España, que fue salvar 3,5 millones de puestos de trabajo, del orden de 300, 400.000 empresas que yo estoy seguro que sin los ERTEs hubieran desaparecido. Y esto se hizo mediante una política concertada donde esa aportación de todos, cada uno mirando sus intereses, claro, pero llegando a un consenso, demostró la utilidad, ¿no? Pero es muy importante que también la población vea que el diálogo social, en efecto, es cualificación democrática, todo esto, pero es una herramienta y tiene que ser útil y tiene que hacer frente a los problemas reales de la gente, claro, ¿no? Es desde ese punto de vista es clave. Que tocar, o sea, tiene que saber que eso es pasa, que ¿no? se está convirtiendo también en cierta parte en un fetiche, en ese sentido. Existe el riesgo. Perdón, esto tiene que servir para algo, o hay objetivos que se consiguen desde el diálogo social y los vendemos bien, ¿o? Claro, el ejemplo que dice Unai es muy evidente, ¿no? Porque claro, o sea, ahí sí que era, o si no, las empresas chapaban, o la gente estaba cobrando. Hablaba de los ERTEs en la calle. Claro. Bueno, exacto. Sobre todo porque, a ver, hay el diálogo social es la esencia del sindicalismo. O sea, nosotros nos dedicamos a pactar con las contrapartes mejoras en las condiciones de vida o soluciones a los problemas que pueden existir en las empresas. Esto se hace con el gobierno, se hace con las empresas, en unos momentos con acuerdo, en otros momentos con disensos, en unos momentos con movilizaciones y en otros momentos con negociaciones. Por lo tanto, tanto el diálogo social como la concertación, como la negociación colectiva, están en el ADN de un sindicato. Un sindicato vale para eso, organizar a la gente, para tener capacidad y acumulación de fuerzas suficientes para disputar con la contraparte en las mejores condiciones posibles para conseguir la mejora de los derechos. Pero que seguramente la mejor pedagogía para que se pueda interpretar socialmente que el diálogo social tiene una utilidad es que perciba directamente un trabajador o una trabajadora la consecuencia de ese acuerdo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para que esto suceda. Claro, para que esto suceda, ¿no? Porque y no confundir con sistemas de consultas, claro, o como digo yo a veces con tertulias. El diálogo social no es una tertulia entre agentes sociales y gobierno, ¿no? Y lo que decía Amparo no le falta un poco de razón, también me hace un poco de autoanálisis, autocrítica. Y ahora que me he pateado casi todos los congresos de España y oyes pues hablar a consejeros, consejeras de todo pelaje. Y el punto fetiche también tiene. Aquí habla de diálogo social hasta el tato. Y tú sabes que hay gente que se cree esto y lo practica, pero en general en los partidos políticos, incluso los de izquierda,
esto también se ve con cierto temor. ¿Por qué? Porque es más fácil el aquí mando yo y hago y deshago a mi antojo, ¿no? El diálogo social es un camino que no siempre desde la política y desde la institución se creo cumple, que es un error. ¿no? Y yo creo que hay un riesgo de hacer un fetiche del concepto y utilizarlo como un lugar común, porque no, ya nos juntamos y hablamos las cosas. No, si es que yo no quiero hablar las cosas, para eso ya tengo mis amigos. Yo quiero negociar las cosas y quiero intervenir en las normas y en la orientación de las políticas públicas, por lo menos en los que afectan a la clase trabajadora, que al final pues son casi todas, ¿no? Claro, que eso que sí que son termómetros de democracia. Quiero decir, al final, o sea, la democracia no es que yo pueda que también, ¿no? Que pueda sentarme a dialogar, sino que luego esto tenga una traslación a las consecuencias de, o sea, las mejoras de los trabajadores y las trabajadoras en su vida, en su trabajo, en su... Entonces, claro, ahí ese esfuerzo tiene que ser de todos y de todas. Claro. Y quizá en esa línea un poco de autocrítica, ¿no? Nosotros lo estamos intentando también reflejar en este congreso, la idea que tiene el sindicato de comunicar lo que hacemos. O sea, cuando se incorpora una subida del SMI, cuando se incorpora un incremento salarial en un convenio, cuando se mejora la jornada laboral, claro, una parte importante de las personas que no tienen cerca al sindicato piensan que esto es que viene por ley, es que esto es así, es que todos los años, las confusiones de que, bueno, si es que esto siempre se hace con el... No, o sea, que hay un detrás, hay una mesa negociadora, hay huelgas, hay manifestaciones, hay convocatorias de asambleas, hay participación de los trabajadores y trabajadoras de las empresas y al final se llega a un acuerdo y esa subida del salario, esa mejora de tus pensiones, esa mejora del SMI ha venido por causa de ese diálogo social que se concreta, como dice Unai, en una negociación con un acuerdo. O visibilizamos nítidamente, claramente y trasladamos eso a la sociedad, la utilidad del sindicato, o se visibiliza bien y se comunica bien o estamos jodidos. Estamos hablando del diálogo social, pero es muy importante, yo diría que lo más importante, porque es lo único que solo interviene el sindicato, de la negociación colectiva. Claro, la negociación colectiva es un ámbito de generación de derechos para 14, 15 millones de personas trabajadoras que se hace directamente desde la autonomía de negociar las patronales o empresas y las organizaciones sindicales, los trabajadores, ¿no? Claro, esto es muy fuerte, porque en muchas de las cosas que se recogen en ese convenio colectivo se dirimen las condiciones que marcan los horarios, los salarios, los permisos, las condiciones de salud laboral en el centro de trabajo. Claro, esto es un potencial enorme y que, por ejemplo, a nivel salarial estos años ha funcionado bastante bien. Lo que pasa es que la inflación nos ha comido buena parte de las subidas salariales pactadas, ¿no? Pero yo creo que también, por seguir un poco en este proceso de autocrítica para la mejora, creo que los modelos... yo creo que hay que ser exigentes con nosotros mismos, ¿no? Los modelos de negociación colectiva tenemos que dar un salto en la participación de la gente en los procesos, porque lo decía Agustín, la gente no puede percibir que el convenio colectivo es una especie de sucedáneo de boletín oficial del Estado, que cada X años, oye, caduca el convenio, decae, se negocia otro y tal día me vienen con un acuerdo y esto es. No, tienes un proceso sobre todo dinámico y participativo, porque los resultados de la negociación colectiva tienen una relación directa con la correlación de fuerzas. Hombre, también con el tipo de sector, pues no es lo mismo hacer un convenio en un sector que va como un tiro, en un sector que está hecho unos zorros, pues claro que no es lo mismo, ¿no? Pero la correlación de fuerzas es clave, ¿no? De hecho, ahora que estamos hablando tanto de la jornada laboral, en cualquier sector, incluso esos que se dicen que no se puede reducir la jornada laboral, hay un convenio colectivo en España que ya la tiene reducida. Hablemos de convenios del metal, pero también del comercio, pero también de la limpieza. ¿Cuál es la variable? La sindicalización. La sindicalización, los niveles de sindicalización. No hay una ley divina que diga en la limpieza no se puede, en la hostelería no se puede, en el comercio textil no se puede. Bueno, pues sí se puede, porque hay ámbitos de España donde ya existen. Por decirlo claro, allá donde está el sindicato... se vende un convenio de calidad. Donde la gente está organizada. Está claro. Esa es la cuestión. Mientras hacéis el congreso, los inmigrantes están a leches en Estados Unidos. Mientras más que los inmigrantes están a leche, no, es que a los inmigrantes se les detiene, se les pega, se les expulsa y por lo tanto alguna contestación y alguna consideración. Vale, pues mientras todo eso ocurre, Milei está gobernando en Argentina. Orbán sigue a lo suyo en Hungría. Portugal, los últimos procesos electorales, las últimas crisis de gobierno han acabado como han acabado. En Francia, la extrema derecha está, pues hay quien dice que es muy alarmista, que están a las puertas del Elíseo. Bueno,
No sé si será todo esto, pero se hace en un contexto de este 13º Congreso de Comisiones Obreras, un contexto internacional preocupante. Lo hemos dado pinceladas a lo largo de la entrevista. Esa dimensión también hay que abordarla. Hombre, ese es otro de los retos. O sea, nosotros hablamos de nuevos retos, obviamente este es uno de ellos. O sea, de hecho, en la primera parte de las ponencias abre el documento confederal con este contexto de evolución de la extrema derecha, de deterioro de la democracia, de un contexto geopolítico que está condicionado en función de los intereses de Estados Unidos o de China, y con una situación de Europa muy, muy delicada, y con un futuro donde yo creo que el proyecto europeo se la juega. En clave imperialista, además, muy chungo, que huele a pasado que apesta. Bueno, porque es que las cosas están complicadas. Fíjate, empezábamos este podcast con la pregunta sobre el porqué del eslogan, ¿no? Del lema de respuestas. Porque yo creo que es lo que está en disputa ahora mismo. Es decir, en el mundo, como decía Ambar, hemos atravesado yo creo que una década larga ya, donde se han sucedido muchas crisis y ha habido una pérdida de certezas enorme en las sociedades modernas, ¿no? Ha habido una sensación de que las viejas verdades, las viejas certezas se vienen abajo, ¿no? Ha habido crisis económica que han deteriorado la calidad de vida de muchísima gente, las expectativas de vida de muchísima gente. Hay gente, sobre todo gente joven ahora mismo, que vive seguramente bastante mejor que sus abuelos o incluso que sus padres, pero que no ve claro el futuro porque no puede acceder a un piso. Y está aplazando su edad adulta porque vive igual hasta bien, pero dice, hostia, si cuando tenga que acceder a un piso, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, claro, hay una situación de incertidumbres, de falta de certezas, de pérdida de identidades, que yo creo que nos sitúa ante desde qué perspectiva se da respuestas a las mayorías sociales. Y hay una respuesta que es directamente reaccionaria. Es volver a las viejas jerarquías, volver a las relaciones machistas, volver a tener claro quién manda, quién obedece, que las personas, las trabajadoras, los trabajadores, las mujeres, todo se empezó, ¿cuándo se jodió el Perú? Que decía el otro, pues todo se empezó a joder cuando se empezaron a cuestionar los viejos roles, las viejas jerarquías. Esos son las extremas derechas. Eso es el contexto en el que personajes tan asquerosos, por decirlo en términos de hablar por la calle, como Trump o como Milei, que son personas que nadie en su sano juicio estaría 10 minutos con ellos en una habitación, ganen elecciones, ¿no? Y ahí está la gran disputa de época. Si vamos a respuestas expresadas en claves reaccionarias y de recuperar las viejas jerarquías, las viejas dominaciones, o vamos a respuestas en clave progresista de construir sociedades, comunidades, derechos para todos, condiciones de vida que permitan a la gente vivir bien, vivir en condiciones de dignidad. Esa es la gran disputa de época. Yo creo que además que la extrema derecha tiene claro que los miedos son reaccionarios. O sea, ante el miedo la gente es conservadora. La gente tiene, o sea, claro. yo una de las cosas que más me maravillo en este país, que con las tasas más reducidas de delincuencia o de ocupación de viviendas sea el país que más alarmas vende. ¿Hasta qué punto es capaz de generar un miedo sobre una realidad que no digo que no exista, pero que es absolutamente marginal, ¿no? Exacto, que no está generalizada. En Estados Unidos, que ahora se haga un debate de demonización de la migración cuando es un está país soportando la economía, que no se explica sin la migración, y que además en el momento que saquen a toda esta gente del país van a tener un problema de mano de obra de primera magnitud. Pero ¿qué es lo que explota Trump? El miedo de determinadas clases que se consideran acomodadas a lo distinto, a lo que ven como una amenaza. Claro, ese es el gran factor que yo creo que está distorsionando las sociedades, ¿no? Vamos a ir terminando. Por ahí, la variable sociopolítica del sindicato exige dar respuestas a eso último. Algo que tiene que ver con esto que decíais. Tú preguntas a un españolito o una españolita ¿cómo te va? En general te van a decir, en un porcentaje muy mayoritario, que bien, que su economía no, que tiene sus cosas, pero que vive más o menos bien. Es decir, hay excepciones, por supuesto, que hay gente que las está pasando putas, eso está claro. Y en esa gente, o sobre esa gente, tenemos que fijar nuestra atención, pero no solo. Y sin embargo, la siguiente pregunta cuando le dicen, bueno, ¿y cómo está España? Joder, España está hecho unos zorros, esto no hay quien lo aguante. Esa distancia, ahí en esa distancia es donde se me antoja, que es donde tiene que entrar la acción sindical, la acción comunicativa del sindicato. ¿Qué coño está pasando ahí? Hombre, está claro, o sea, ¿por qué la derecha de este país, política o mediática, no habla de economía?
¿Por qué la derecha política o mediática de este país no habla de empleo? ¿Por qué la derecha mediática o política de este país no habla de las condiciones de vida? Simplemente porque no interesa que salgan los parámetros, obviamente con mucha bolsa de precariedad y con mucho trabajo por hacer. Por supuesto, o sea, lo ha dicho Unai, el tema de la vivienda es un tema central, o sea, no se pueden estar derivando a estructuras especulativas y rentistas la cantidad de recursos que se están derivando fruto de los salarios de la gente. Correcto, es o sea, que al final los flujos de renta salen de los desfavorecidos a los... Si tú ahora mismo en este país se pudiera tener la varita mágica y decir se acabó el problema de la vivienda, este país estaría en unas condiciones extremadamente positivas para el futuro. Tenemos una energía barata, un proceso de transformación energética y transición que nos permita tener miles de oportunidades de inversiones que puedan reindustrializar el país. O sea, ahí las condiciones son unas condiciones que creo que si quitáramos el ruido que en donde está situando la derecha en un acoso contra, yo ya no diría contra el gobierno, diría contra los principios democráticos, utilizando todos y cada uno de los recursos, este país tiene mucho futuro. Eso es lo que trata el sindicato, de poner encima ese relieve de hay oportunidades, se pueden seguir haciendo las cosas bien y el sindicato está ahí para garantizar que con nuestra organización y con la acumulación de fuerzas que podemos tener de la gente trabajadora, poder estar dando la batalla. Vamos a acabar ya. Me voy a disfrazar de vuestro cuñado, ¿vale? Y estáis en una cena familiar y os digo que... Sí, hemos hecho el sindicato, tal cual, pero yo sigo sin ver en el polígono. No ha pasado ni una sola vez por mi empresa, ya estoy harto, tal cual. Estamos en el 13º Congreso. ¿Cómo se da respuesta a esa cuestión? Pues mira, porque, claro, ahí está el trabajo más bonito, si cabe, de una organización sindical. Pues mira, yo te lo voy a decir muy fácil. Mi cuñado, cuando dice eso... ¿Pero te pasa esto? Luego, cuando tiene... en mi caso no, porque mis cuñados están todos afiliados. Pero diría que mi cuñado, porque sí me pasa con muchos amigos, es que después de criticar y tal, a las pocas semanas te va a decir, oye, tío, que es que tengo un problema, a ver si me lo podéis solucionar, ¿no? O sea, cuando alguien tiene un problema, incluso en vecinos o en amigos que tienen otra ideología, que son muy derechas, que critican mucho al sindicato, como esa persona en concreto, alguien de su entorno familiar tenga un problema, del primero que tiene en la agenda es del sindicalista que tiene como referencia. Y no hace falta que sea laboral. O sea, que a veces incluso es de todo tipo. Sí. O sea, sí, no. Y la verdad es que yo creo que en este tipo de cosas tenemos que tocar mucho el contacto con la gente, ¿no? O sea, a veces es verdad que no, pero que es verdad que a nivel personal, pues nuestros círculos normalmente, de la gente que estamos en las estructuras del sindicato, evidentemente, pues son más cercanos a la estructura del sindicato, pasamos más tiempo con la gente del sindicato y tal. Pero cuando te sales... Espera, no, pero los sindicatos son así. Bueno, pero tú no, ¿eh? Tú no. Bueno, sí. Claro, pero a eso me refiero, que cuando te sales un poco de los círculos que son propios del sindicato y tal, claro, yo qué sé, pues ya sabéis, yo tengo alguna afición, tal, no sé qué, o vivo en el pueblo, tal, no sé qué, y luego te das cuenta y dices, joder, pues tampoco la cosa tampoco está tan mal. O sea, pues yo qué sé, estás en un grupo de clases de baile o de tal, no sé qué, y resulta que pues no sé cuántas personas estás afiliadas, y lo que pasa es que son temas que es verdad que muchas veces seguimos, no sé si es porque es una herencia que arrastramos de épocas oscuras, pero son temas que no se hablan habitualmente, a no ser que tú estés un poco en la clave de plantearlos como algo habitual, ¿no? Y yo creo que entre la presión que tenemos, pues eso, ¿no? Con toda la maquinaria esta de desinformación que decíamos antes, ¿no? Y bueno, porque las situaciones no son... Pues a veces no se habla y luego dices, joder, pues la cosa no está tan... Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque es verdad que el sindicato tiene una presencia que no tiene nadie en España, esto es así, esto que hablamos de la capilaridad, de la extensión, pero no es menos cierto que sigue habiendo muchos ámbitos laborales donde el sindicato no está presente. Es que a lo mejor el cuñado que dice, ¿dónde está el sindicato que nunca ha venido a mi empresa? Es que a veces igual tiene razón. Yo decía eso por la extensión sindical, en fin, claro. No, porque hay millones de empresas. Yo creo que hay que ser conscientes de la dimensión del campo que potencialmente queremos abarcar. Y hay que decir las cosas como son. Es imposible que el sindicato esté todos los días presente en todos o en la mayoría de centros de trabajo. Por tanto, ¿cuál es nuestro gran reto? Bueno, utilizar mejor los recursos que tenemos, que son bastantes, pero ojo, son finitos. ¿Cuál es nuestro reto? Organizarlos mejor, ser más cooperativos entre las estructuras de comisiones obreras, derivar recursos de donde es fuerte el sindicato a donde el sindicato es débil porque la clase trabajadora es débil,
ampliar nuestra red territorial, mejorar los sistemas de comunicación digital con los trabajadores y las trabajadoras, que no pueden sustituir el contacto humano, pero pueden ser súper importantes para complementarlo, porque, por ejemplo, las nuevas generaciones se socializan mucho inicialmente a través de espacios digitales. El sindicato no puede estar ahí desaparecido. Entonces, claro, se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Por tanto, a eso voy con lo de hacer abogado del diablo. No rozamos la perfección. Una cosa es que seamos los mejores y otra cosa que hay mucho campo por arar y hay que utilizar bien las herramientas para arar ese campo, ¿no? Y como dice Unai, que yo creo que es fundamental, o sea, las conclusiones estratégicas de este congreso es extender el sindicato, extenderlo en el terreno, abriendo nuevas sedes, dando nuevos servicios, generando nuevos espacios de colaboración y de atracción de trabajadores y trabajadoras y reforzando la parte del desarrollo organizativo que nos permita estar en todas esas miles de empresas donde no estamos. Y luego un tema fundamental: el sindicato, uno de los elementos estratégicos es acercarse e incorporar a las personas prelaborales que están en procesos formativos y que todavía no han entrado al mercado de trabajo, para que conozcan el sindicato y conozcan lo que les puede ofrecer una organización sindical para cuando puedan dar el paso a la inserción en el mercado de trabajo. Pues yo me gustaría terminar deseándonos suerte a todas y todos en este 13º Congreso de Comisiones Obreras. Y aciertos, que solemos decir. Sí, porque esos aciertos de una parte de la clase trabajadora, que es el sindicato, será buena suerte para toda la clase trabajadora. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos estas cosas. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos después del Congreso, porque yo me presento, por cierto. Venga, salud.